claro y conciso, profe. Listo, entonces vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy, haciendo un ejemplo muy particular, bien interesante, que tenemos en líneas de transmisión. Este es un ejemplo donde vamos a incluir prácticamente todo lo que hemos visto. Entonces, con esto... Ay, mi hermano, ya no quiero saber más de... En blanco, sí. Ahí podría ser bien bacano el ejercicio, que nos quede bien completo. Entonces tenemos este caso, miren, en donde de alguna manera yo voy a repetir el ejercicio de lo que se trataba. Se supone que nosotros tenemos la siguiente situación hipotética, que no es tan hipotética. Tenemos una antena de televisión de esas que se utilizaban antiguamente. Estos ejemplos son válidos para varias cosas. La primera puede ser, por ejemplo, que usted tenga una antena donde tiene un dipolo doblado, ¿sí? No sé si lo ha visto alguna vez. Aquí normalmente se conectan los cables a los dipolos. Esto va aquí un cable que normalmente se llama cable plano, cuya impedancia característica era 300 ohmios, la que estamos hablando aquí. Acá abajo yo hice un elemento que es una especie de tubo. Este es un tubo pero doblado, ¿sí? Esto va sobre una estructura metálica de aluminio, normalmente son las antenas, montado sobre esto y aquí va pegado el cable. Este de acá se llama director, perdón, este es un reflector. Este es un elemento que se ponía en las antenas tipo Yagi, que nos permite hacer que sea más directiva la antena. Ahorita entendemos eso lo van a ver ustedes en telecomunicaciones, pero bueno, hablemos de forma general. Y aquí adelante había unas barritas también de aluminio que le llamaban directores. Este es el reflector y los directores. Lo que hace esto es, para poder determinar cómo es que funciona una antena, hay una forma de graficar el campo electromagnético que puede recibir en diferentes direcciones y eso se hace en forma polar. Y normalmente estas antenas tenían una forma de mirarlo de esta manera. Aquí tienen unos lóbulos pequeños. Aquí tienen otros lóbulos más pequeños y aquí tiene otro lóbulo pequeñito. Normalmente era esta. Y esta era la dirección, digamos. Esto es cómo se grafica el campo eléctrico, magnético, lo que sea, en esa dirección. Entonces, mire, esta es la dirección de donde usted pone su antena. Aquí lo estoy poniendo invertida, ¿no? La dirección con la que debe venir la información es esta. Entonces, listo, mire, este lóbulo es el que nos indica qué tanta señal puede recibir, en qué dirección. Si usted la antena la descuadra y la pone en esta dirección, pues mire que está prácticamente cogiendo prácticamente nada. Si lo hace, pues aquí está escogiendo otro lóbulo, si la gira a 180 grados, normalmente no toma nada de la señal. Entonces, eso es lo que hace. Hacerla más directiva significa que este lóbulo principal que usted lo ve aquí sea, digamos, si esto lo hace con el dipolo doblado, hacerla más directiva significa que esto sea como más parecido a un pene. Es que sí, se parece, mire, bueno, yo sigo haciendo para que no vaya a confundirse. Que esto sea como más angosto y más pronunciado. ¿A qué nos queremos referir? Pues que esto es lo que se hace más directivo, que esto se haga más angosto, o sea, este tamaño del lóbulo sea más angosto y sea más largo. Es lo que le gusta pensar. Pensé que era mejor hacerlo como más gruesito para... ¿Cómo es? Pensaba que era mejor, o sea, que sea grueso. No. No, porque entre más directivo, lo que te digo, ganas mayor, es decir, al hacerlo más flaquito, digámoslo así, se vuelve más largo. ¿Sí? Esta distancia de aquí es más larga la de acá, entonces se vuelve más directivo por eso. Entonces, esto lo logras con los directores, estos directores que son estos tubitos, y con el reflector.
lo haces más directivo, que el lóbulo principal sea más angosto, pero más largo. Entonces, por ahí espero me hayan entendido. ¿Listo? Esto lo van a ver ustedes luego en telecomunicaciones. Entonces, bueno, una antena, ¿qué es lo que hace en última, muchachos? Pues sencillamente lo que hace es captar una serie de ondas electromagnéticas y convertirlas en señales eléctricas. Eso es lo que hace una antena. Entonces yo podría pensar que esa antena que dibujé hace rato, yo veo esos dos cables así y yo los puedo simular como siempre con un circuito, un Z-Thevenin equivalente, donde le pongo una impedancia y una fuente. ¿Listo? Eso es lo que yo hago acá. Entonces, este puede ser el Thevenin equivalente de una fuente, de una antena. ¿Sí? La antena va a tener un voltaje y va a tener una resistencia interna. Las antenas siempre tienen una resistencia interna. Siempre, digamos, de alguna manera, ellas pues le van a entregar a usted un voltaje determinado, ¿no? Entonces, estando de esa manera, podemos pensarlo. Ahora, 60 voltios, pues no le va a entregar. Eso es obvio que no le va a entregar 60 voltios. Eso le va a entregar 60 milivoltios, 600 microvoltios, no sé, cosas por ese estilo, ¿no? No le va a entregar 60 voltios, pero no importa, para el ejercicio nos sirve, porque es que aquí vamos a ponernos a manejar distancias o voltajes pequeños, vamos a ponerle 60 voltios, y después al finalizar, para poder ver lo real, pues sencillamente podemos entenderlo como que el sistema o el circuito tiene simplemente la respuesta la dividimos por 100 o por 1000, lo que sea necesario. Bueno, listo. También tiene una impedancia, ¿por qué? Pues porque los elementos no están hechos de material que no tengan resistencia. Si yo les digo que las antenas normalmente se hacen de aluminio, pues el aluminio es un material que tiene una resistencia, entonces es pequeña, pero la tiene. Bueno, acá le pusimos que tiene una impedancia característica de 300 ohmios. Esto se ha acomodado de esa manera. Se ha acomodado de esa manera. Porque realmente 300 ohmios es una resistencia muy grande para verla con esa serie de elementos, pero se acomoda, se acopla de tal manera que usted tenga aquí 300 ohmios de impedancia del generador que le llega a la antena. ¿Listo? Entonces, volvamos otra vez a nuestro asunto. ¿Qué es lo que quiero? Yo conecto a una línea de transmisión una antena con un cable coaxial de impedancia característica, perdón, un cable plano de impedancia característica 300 ohmios. La velocidad es 2,5 por 10 a la 8 metros por cada segundo sobre este material, que puede ser cobre, puede ser, no sé, eso ya dependerá, no nos interesa en realidad cuál es el... Bueno, entonces les decía que no importa qué material sea, la antena pues, se adapta a que tenga 300 ohmios, porque la verdad es 300 ohmios es mucho. Bueno, pero ¿cuál es la razón de adaptarla a que esa antena tenga 300 ohmios? Porque mire, el cable que vamos a utilizar es un cable de 300 ohmios. Eso significa que usted está logrando un acople entre la antena y el cable. Y ahora mire lo que tiene como carga, tiene un receptor. Bueno, antes de hablar del acople, volvamos a entender específicamente. Yo tengo una antena cuyo
trabaja a 100 MHz como frecuencia, tiene una impedancia característica de 300 ohmios y la va a conectar a un televisor, a un receptor de televisión, el cual tiene como impedancia característica 300 ohmios. ¿Sí? Y va a utilizar un cable plano de hilos paralelos, cuya impedancia característica es 300 ohmios. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Pues sencillo, muchachos, sencillo. Que por todos lados está acoplado. Mire, la resistencia de carga, que es el televisor que está recibiendo la señal de la antena, tiene una impedancia característica de 300 ohmios y el cable que usted está utilizando también tiene 300 ohmios. Por lo tanto, ahí está acoplado. ¿Qué significa que esté acoplado? Que toda la potencia que va a venir de la antena la va a recibir y la va a absorber y la va a convertir en lo que necesite. ¿Perfecto? Ahora, lo mismo va a suceder acá. Mire, usted sabe perfectamente que cuando yo veo acá una impedancia de entrada, todo esto lo puedo reemplazar por una impedancia de entrada llamada Z de entrada. ¿Sí? Z de entrada. Cuando yo tengo esa impedancia de entrada y yo quiero saber cuándo tengo la máxima potencia en esa impedancia de entrada, es pues cuando la impedancia de entrada va a ser igual, así dice nuestro teorema de máxima transferencia de potencia, es igual a los 300 ohmios, que es la impedancia característica del generador. Aquí está, mira. Cuando estas dos impedancias son iguales, entonces tenemos la máxima transferencia de potencia. Eso usted lo sabe desde primer semestre. Entonces el sistema se Desde ve... el primero de primaria. Sí, entonces usted sabe que el sistema está completamente acoplado y que hay varias cosas. Aquí el ejercicio se trata de determinar cuánta potencia está recibiendo la carga. Eso es lo que necesitamos saber. En última, siempre vamos a tratar de buscar la potencia que reciba nuestra carga. ¿Vale? Entonces, volviendo nuevamente al asunto. Ya tenemos esto y el ejercicio nos pide cómo averiguamos cuál es la potencia en este. ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Se acuerdan? Pues, para hallar la potencia en ese, como está, ¿cómo es que es? Como está equilibrado, bueno, eh, Está balanceado, ¿no? está Está acoplado. balanceado, está eso, acoplado, qué pena, se me olvidó la palabra. Entonces, la misma potencia de ahí tiene que ser la de 60 voltios, bueno, la que está en el otro lado izquierdo. Ujú. Es decir, que si sacamos la potencia de acá, vamos a saber la potencia del otro lado. Así es. Espérate un momentico. Bueno, entonces, bueno, ¿cómo hacemos para encontrarla? Acuérdese sin ver lo anterior. A ver, dígame, señor Daniel Collazos. Collazos. Pues una potencia se encuentra multiplicando el voltaje con la corriente, naturalmente.
¿Y qué le digo? A ver, así de por sí, ¿cómo se consigue la potencia? Sí, profe, eso es en DC. Por eso, naturalmente, pero... Ay, profe. Porque en otra también es el voltaje por la corriente conjugada sobre dos. Eso, muy bien. Eso es en DC, muchachos. Siempre no se olviden de que la potencia en DC es voltaje por corriente cuando estamos en DC. O voltaje al cuadrado sobre resistencia o corriente al cuadrado por resistencia. Eso es en DC. Pero aquí estamos en AC. Hablamos de una frecuencia. Si alguien dice, ah, miércoles, pero esto parece una fuente DC porque se ve más, menos. Y... No, señor. Si yo estoy hablando de una frecuencia, porque estoy hablando de alterna. Si no, estoy hablando de continua. En alterna, la potencia promedio, porque recuérdense que en alterna hay potencia promedio, hay potencia reactiva y hay potencia aparente y hay potencia compleja y hay potencia, bueno, de todo. ¿Cierto? ¿No es cierto? Ese larguero, bueno. PQS. Listo. Y el triángulo y que el factor de potencia y que no sé qué. Y entonces acuérdese de eso. Eso sí es en alterna. Entonces, P hay varias formas de encontrarlo. Una es por la potencia aparente multiplicado por el factor de potencia, ¿cierto? Acuérdese, la potencia aparente es S, a ver, esto es, ¿qué es? Es B por I, que es la potencia aparente, B por I, por el factor de potencia que es coseno de teta. Esa es una forma de hacerlo cuando usted tiene el valor en RMS. Este es B, es RMS, es I por RMS coseno de teta. ¿Listo? Luego, si usted esto lo hace en valores pico, es decir, voltaje máximo por corriente máxima, esto es sobre 2 por el coseno de teta. Así funciona en alterna, ¿sí? Entonces usted lo tiene claramente definido. Pero otra forma es cuando usted tiene los fasores. Cuando tiene los fasores y usted los tiene, recuerde que los fasores, nosotros casi siempre los fasores los tomamos como valores máximos y no como valor RMS. Entonces va a ser el fasor de voltaje por el fasor de corriente conjugado sobre 2. O un medio de la parte real del fasor de voltaje por el fasor de corriente conjugado. ¿Listo? Bueno, esa es la forma en como nosotros lo hacemos. Y usted lo calcula, como usted lo desee. Pues no tiene ningún problema. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Pero es que me mandaron aquí un pastoral, ya regreso. Automático, ¡aló! No, qué belleza, pues.
El mandador, pues, ¿qué más necesita que le haga? ¿Qué le hago? Venga, pues, y le hacemos. Bueno, ya, ya, ya. Dame un segundito que es que se le quedó el tapabocas a mi mujer y ya vengo. Bueno, ¿en qué íbamos entonces? En cómo calcular la potencia. Entonces vamos a hacerlo. Esta es una línea sin pérdidas. ¿Por qué? Porque así nos dice el ejercicio. Nosotros no podemos saber si la línea es sin pérdidas o con pérdidas solamente viendo las características. ¿Listo? Como es una línea sin pérdidas, eso significa que la potencia que yo le entregue aquí es la misma potencia que le va a llegar acá. ¿Qué significa que sea sin pérdidas? Acuérdese. ¿Que alfa va a ser igual a cuánto? Bueno, que cuando es sin pérdidas, es decir, en alfa creo que va a ser cero. Solamente va a haber parte real. 0 nepers por cada metro. ¿Eso qué significa? Acuérdese, muchachos, aquí lo que importa son los conceptos. Que usted tiene una onda que va a ir viajando por la línea, ¿cierto? Esa es la onda que usted tiene. Cuando tiene pérdidas, lo que sucede es que esta está envuelta como una especie de señal sinusoidal, perdón, de señal exponencial. Entonces ella arranca y se va atenuando a medida que va avanzando. Esas son las pérdidas que las produce la resistencia y la conductancia. Cuando G es igual a G, R es igual a G igual a 0, ahí hablamos que no tiene pérdidas y los únicos parámetros primarios que se mantienen son L y C. Es decir, que la línea se convierte en un elemento que almacena energía en forma de campo eléctrico y campo magnético, pero no disipan potencia. Eso es un caso de sin pérdidas. Eso es lo que vamos a analizar. Entonces, si es así, hay varias cosas que vamos a analizar. Yo necesito encontrar la impedancia de entrada. ¿La impedancia de entrada para qué?
para a esa impedancia de entrada encontrarle la potencia en la entrada y con esa potencia, si yo la encuentro la potencia a esa impedancia de entrada, significa que es la misma potencia que voy a tener en la impedancia de carga. Para poder encontrar la impedancia de carga hay una expresión matemática bastante larga, que z sub 0 va a ser igual, perdón, z de entrada va a ser igual a z sub 0 multiplicado por z sub L, coseno de beta L. Bueno, yo la voy a traer porque no quiero equivocarme. Es bastante grande, miren, aquí está. Z sub 0, ZL, coseno beta L, toda esta expresión. ¿Listo? Pero aquí necesitamos nosotros calcular ese beta L para poder determinar, ¿sí? Ese beta L. ¿Podemos calcularlo? Sí, lo puede calcular, es una forma de calcularlo. Pero una mejor forma de calcularlo es saber que ZL es igual a Z0, ¿sí o no? ZL, mire, es 300 ohmios y Z0 es 300 ohmios. Si yo tengo 300 ohmios, perdón, si las dos son iguales, puedo factorizar y eso significa que esto se cancela con esto. Y me va a quedar arriba coseno de beta L más J seno de beta L sobre coseno de beta L más J seno de beta L. Conclusión, todo esto se va a 0. Y la impedancia de entrada va a ser igual a Z sub 0. Pero como Z sub 0 es igual a Z sub L, en este caso, Z sub 0 es igual a Z sub L, entonces la impedancia de entrada va a ser igual a cualquiera de las dos, por supuesto. Es decir, que aquí vamos a tener el siguiente caso. Aquí la impedancia de entrada va a ser ¿cuánto? 300 ohmios, porque es igual a Z0 o bueno. Espérame, yo escucho aquí otro audio. Bueno, es que tengo que estar con el teléfono y bueno. Bueno, no había nada extraño por acá. Bueno, entonces, si eso es así, ahora ya podemos calcular la potencia que recibe esto. Todo este pedazo de cable yo lo puedo reemplazar simplemente por una fuente de voltaje. Aquí esta es la resistencia y aquí tengo mi línea, ¿sí? Pero la línea ya la encontré la impedancia de entrada, entonces yo ya la puedo reemplazar toda mi línea por esta. Entonces aquí se queda 300 ohmios y aquí queda 300 ohmios porque así lo dice el texto. Y aquí ya me queda mis 60 voltios. Es por eso que yo le digo que usted aquí ya puede calcular la potencia. La potencia. Entonces, ¿cómo hace? Pues como le dije, potencia es igual a un medio de la parte real del fasor de voltaje por el fasor de corriente. Usted verá si lo calcula, si no lo calcula. Acuérdese de que esto es alterno, no vaya a pensar que esto es DC, ¿no? ¿Sí? Porque si usted le pone DC, usted sabría que aquí ya le llegan 30 voltios, pero pues no es así, no es así, esto es alterno. Entonces hay que calcular el fasor. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues sencillo, yo podría calcular la corriente, ¿sí? El fasor de corriente, que es igual al fasor de voltaje, sobre la impedancia, ¿cierto? Y si eso es así, entonces el fasor de voltaje va a ser 60 ángulo de 0, y la impedancia es la suma de las dos, es decir, 600 ohmios. Por lo tanto, la corriente nos va a dar igual a ¿cuánto? 0,1, ¿cierto? Con ángulo de 0.
con ángulo de 0. ¿Listo? Entonces, si va a calcular la potencia, es 1/2, porque estamos hablando de valores máximos, no estoy hablando de valores RMS, ¿cierto? Entonces, 1/2 de la parte real de multiplicar el fasor de voltaje, en este caso el fasor de voltaje es 60, ángulo de 0, por el fasor de corriente, que es 0,1, ángulo de menos 0, pero el ángulo de menos 0 es lo mismo, entonces, listo. Esto nos va a quedar que la potencia va a ser igual a ¿quién? Multiplico esto, hace los cálculos con los fasores, ta. A ver cuánto les da esto. 3 creo que da, ¿no? ¿3? No. Ah, es que aquí hay una situación, muchachos. Espérenme, aquí hay una situación. Ahí estoy calculando la potencia entregada por la fuente, ¿cierto? ¿Cuánto entrega? 3 vatios. Sí, porque 60 por 1 me queda 6 dividido entre 2, 3. Esto es lo que entrega la fuente. Pero como hay dos resistencias, ¿sí? Entonces no estoy calculando. Yo aquí estoy calculando la potencia de la fuente. Para poder calcular la potencia aquí, pues tengo que hacer divisor de voltaje. Vamos a hacerlo. Ay, miércoles, se me borró esto. Bueno, divisor de voltaje. Hago el divisor de voltaje, que es 60 multiplicado por 30, por 300, perdón, dividido entre 300 más 300, que serían 600. Esto nos da 30 voltios. Ángulo de 0. Entonces ya hace lo mismo, la corriente ya la tiene, como los tres elementos sí están en serie, entonces la potencia en la impedancia de entrada va a ser igual a ¿quién? A 1/2 del fasor, de la parte real del fasor de voltaje, que sería 30 ángulo de 0, que vale lo mismo no ponerle ángulo, multiplicado por la corriente, que es 0,1 ángulo de 0, pues no hay que hacerle absolutamente nada, lo multiplica y esto le da 1,5 watts. ¿Sí o no? ¿Sí me está siguiendo, señor Daniel? Sí, profe. Bueno. Mm, ahora sí. Teniendo en cuenta esto, la potencia en impedancia de entrada es 1,5 vatios. Yo esto estoy garantizando que aquí le está llegando 1,5 watts. Ese es lo que yo quería hacer. Sí, ese es el ejercicio que yo quería hacer. Ahora, ¿qué pasa si alguien, lo que yo les digo, hay mucha gente que llegaba y compraba un segundo televisor en su casa y de un momento a otro, fuludrún, sí señor, lo vamos a conectar en paralelo a la antena. Y este televisor también tenía 300 ohmios, porque por eso estaba. Ahí mi pregunta es, trate, señor Daniel, de hacer el ejercicio cuando yo le aumento esta resistencia aquí. ¿Seguirá igual o cambia? Cambia, entonces, Cambia, profe, porque ahí ya se desacopla. exacto, se desacopla muy bien. Entonces trata de mirar a ver cuánto nos daría la potencia si usted, hasta dónde llega el cálculo esperado. Bueno.
¿Cuánto le dio? ¿Cuánto le dio? Ve, ¿ya llegó el joven Sebas? No, ¿qué es esto, por Dios? Profe, él ya había llegado hace rato. No, yo no lo había escuchado. ¿Qué fue ya? Sino que con Seba estábamos buscando lo que eran las fórmulas. Bueno, voy a empezar Porque con ahí una... también toca. Ajá, dígame. ¿Mande? No, 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 siga, siga, profe. Bueno, voy a empezar con una cosa y es lo siguiente. Aquí la situación es que al poner una resistencia de 300 ohmios en paralelo, la Z Sí, queda sube el 150 equivalente, ohmios. le quedan exactos 150 ohmios. Al quedar 150 ohmios, ya lo único que podemos garantizar es que esto se desacopló. Al desacoplarse va a haber una onda incidente y una onda reflejada. Aquí usted podría calcular, si quiere, el coeficiente de reflexión, podría calcular la relación de onda estacionaria, cualquiera de esas cosas lo puede hacer sin ningún problema. ¿Cómo? El coeficiente de reflexión es ZL menos Z0 sobre ZL más Z0. ¿Sí? Esto le da un número complejo y para calcular ese es 1 más la magnitud de gamma sobre 1 menos la magnitud de gamma y aquí obtiene el valor de ese. ¿Esto para qué nos sirve? Por ahora no nos sirve, pero lo puede calcular. Por ahora no nos sirve. Pero yo lo que quiero enterarme es lo de la potencia. Claro, por ahora no nos sirve. Lo que quiero calcular es la potencia. Si voy a calcular la potencia, recuerde que lo que hago yo es reflejar esta Z sub L en la entrada. ¿Por qué? Porque cuando yo haga en la entrada, como la línea sigue siendo sin pérdidas, yo puedo calcular esa potencia que le entrego a la Z de entrada, la potencia real, por supuesto, la potencia promedio, la potencia promedio, la potencia real o la potencia efectiva, la puedo calcular y entregársela a la impedancia de entrada y como la línea sin pérdidas es la impedancia que van a recibir estas dos cargas. Así es fácil. ¿Listo? Entonces lo primero que habría que hacer es calcular la Z de entrada. Al menos esa sí la calcularon. Sí, pues cómo no van a poder calcularla, ¿sí o no? ¿Cuánto les dio? Z0 por toda esa expresión. ZL coseno de beta L más J, Z0 coseno seno de beta L más 1. Ahora, ¿qué es beta? Beta es 2pi sobre lambda. ¿Tiene lambda? No lo tiene. Entonces, ¿cómo calcula lambda? Lambda por frecuencia es igual Es igual a la velocidad. a la velocidad, correcto. La velocidad la dan, la frecuencia la dan, calcula lambda. Aquí tiene 2pi sobre lambda y aquí, ¿qué más es que hay? No más. Ahí vayan avanzando al menos en esa parte, muchachos, ¿cómo les da?
Inge, muchísimas gracias por la información. Sí, Sofía todavía sigue trabajando en la Universidad Autónoma, se me estaba riendo, dice que ahorita le han pedido un informe muy completo y que pues está ocupada en eso y que el día sábado pues ya me puede entregar esa información. De todas maneras, le agradezco muchísimo a usted por su amable información y por su colaboración en esta situación. Después de que yo mire eso, le voy a comentar pues ya más exactamente qué es lo que busco con eso, porque por ahí creo que vi una inconsistencia y entonces ya le estaré comentando, mejor dicho. Primero tengo que ver los papeles para no empezar a hablar sobre algo pues, que de pronto no es verdad o si es verdad. Listo, mi Inge, ya le estaré comentando, gracias. Ah, finalmente, antes de despedirme, pues yo no he hecho lo de la carta. Yo creo que ahorita terminó clase. Sí, he estado ocupadito con unas actividades. Termino clase y yo creo que en las horas de la noche ya estoy enviando. De pronto a lo mejor ahí le consulto varias cosas porque no entendí muy bien los pasos a seguir. La carta sí está muy fácil de llenar y de entenderla, pero pues debo seguir unos pasos que de pronto usted me colabora. Listo, Inge, entonces muchas gracias. Uy, profe, qué cordial. Así soy yo siempre, hermano. Ay, Dios. Bueno, ¿qué fue ya? O nada. ¿Cuánto les dio la Z de entrada al menos? No seamos hijo de madres, pues. Z de entrada, ¿cuánto les dio? A mí me dio 466, voy a hacerlo solo con los enteros, menos J 206. ¿Sí les dio eso? A ver, dicen, sí, señor. Hola, en serio, ayuden. Si no apaga y vámonos, hermano. Profe, espérame que lo estoy pasando como en polar. Sí, listo, no se preocupe, hermano. Al menos me dice algo, pues. No, pues, profe. Usted sabe que de igual yo estoy aquí, le estoy acompañando. Qué Vale, bien. gracias. Sí, señor, muy amable. Se le, Como yo. se le agradece, diga. Le agradece. Creo que estoy utilizando la calculadora que usted me envió. Ujú. ¿Qué es que hay en este jueves de bienestar? Invitación.
A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Profe, qué pena. ¿Cómo es la fórmula de Z de entrada? Z sub 0 multiplicado por ZL coseno de beta L más J, Z sub 0 coseno, seno de beta L sobre Z sub 0, ¿qué fue? Le pasito, profe. Estoy anotando aquí las fórmulas. Ah, Z sub 0 multiplicado. No, pues, profe. espere, yo se la pongo aquí, vea. Ahí. Ah, claro que. Profe, qué elegancia y cómo cambia. Z sub L coseno de. Ujú. Es la longitud que es de 2 metros. ¿Y qué, profe? ¿Al final qué? ¿Se va de la U? ¿O qué pedo? Ay, no, ¿y por qué? No, pues, como ya habló con la profe Nora, el contexto se dio a eso. Yo dije, no, profe, Ah, no, que lo que tomar pasa es dijo. que, no, lo que pasa es que yo estoy pidiendo mis contratos de, a talento humano, le estoy pidiendo los contratos como director del programa porque me parece que hay una incongruencia, hay un problema por ahí. Entonces, si yo llego a ver que eso es cierto, Ujú. entonces simplemente hay que corregirlo nomás. Ujú. No, yo no me voy a ir. Yo dije, no, ya tocó tomar. No, 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 no. No, yo estoy ahí hasta cuando las pinches directivas, no, mentira, las directivas de la institución lo dispongan. Ujú. Bueno, entonces, beta beta es igual a 2pi por la onda. La cosa media 0,25. 8pi. Usted sí le dio el beta 8pi, ¿no, profe? ¿Cómo? Usted sí le dio el beta 8pi, ¿no? 8pi, sí. No, 8pi. A ver. O lo colocó en con decimales y todo así. No, 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 8pi, pero entonces tienes que hacerlo en radianes, ¿no? Sí, sí, sí. Por No, eso, pero, pues es que es como más que todo para coger los valores más exactos. no, pero yo insisto en que a mí no me da 8pi, hermano. ¿Cuánto le dio entonces, profe? Así. El beta me da 1.6. A ver, verano, yo lo saco así. El beta lo saco así. Beta es omega sobre BP, ¿sí o no? Y omega Sí, es profe. 2 por pi por 100 por 10 a la 3, ¿no? 3 kilos omegas, ¿cuánto era? Megas es 6. Es mega, es por 10 a la 6. Listo, entonces 2 pi, eso es omega sobre BP. Y BP es 2.5 por 10 a la 8. 4 quintos de pi es que da. Ahí ya miren lo que me estaba confundiendo. Ah, qué huevetas. Es 1.6 pi. No, que 1.608 pi es que es. A ver. Deshonra, desgracia.
tiene consigo la marca de escape. Profe, no se duerma. No estoy durmiendo, hermano, estoy leyendo los mensajes, sino que yo respiro duro. Porque esas hijo de madres clases sí me dan una pereza, hermano. Literal. Y es que esta habitación donde tengo el computador es como abrigadita. Uy, no, que eso es lo peor. Ujú. No, eso me pasaba, pero cuando tocaba madrugar, las clases de la mañana. Al menos allá en la Universidad del Frío, ¿no? Uno lo levanta. Sí. Menos acá le van a hacer 150 coseno de beta, pero beta. Dos pi sobre 25 es beta, todo esto por 2 metros. Más J20. Más JZ, 0, que es 1 de. Omega sobre BP. Omega sería 2 pi. No, vale, ¿en serio? Esto es por.
Esto. ¿Qué se basa? ¿Vos ya te salió o nada? Como, Que ese sí se sí, durmió. ese se durmió. ¿Se le No, dio y a mí no eso? me salió igual que usted, profe. ¿Por Porque a qué? mí, no sé, la longitud me dio 2.5 o 2.503, me parece, porque tiene rango 1.8. 1.6 pi, ¿no? 1.6 pi no, ¿cuál 1.6? 4/5 de pi, 2.8, profe. 4/5 de pi, ajá, pero recuerde que el pi es 180, usted lo puede pasar dividido entre 5, lo puede pasar a grados. Hola, cierto, a mí no me da tampoco, que algo estoy haciendo mal. Sí, no, algo estoy haciendo mal yo. Sí, Es profe, 2, no sé, no me está dando. sí, 2 por pi por 10 elevado a la 8. Ahí está, vaina, a ver. 2 por pi. Porque el beta se lo puede conseguir también multiplicando. Ah, bueno, la velocidad sobre W. ¿Sí o qué? Eso sería también igual a. Ah, no. A ver, espérame. W sobre W velocidad. sobre la velocidad. Eso es lo que, así lo estoy haciendo yo, pues. No, porque es que también hay otra forma de hacerlo con la longitud de onda, profe. 2 pi Dos sobre pi sobre la lambda. longitud de Y la sobre lambda. Ajá, bueno, espéreme, yo voy a hacerlo aquí. 2 pi omega sobre BP. Y BP es 2.5 por 10 a la 8. Por 10 a la 8. Ahí me da 4 quintos de pi. A ver. Todo esto dividido entre la velocidad que es 2.5 por 10 a la 9, ¿no? Ujú. Dorime, inter, dorime, ameno. No me dio 8 pi. Este man, ¿por qué le da 8 pi? Viene diciendo hace rato que le da 8 pi. 8 pi pi es el que... A ver, y vos 2 pi sobre lambda. Voy a calcular lambda. Profe, yo Lambda le puedo tomar esta foto y en serio le muestro porque me está dando 8 pi. Es 0.8 2 pi. pi por 100 por 10 a la 8. 0.8 pi sí es. Por eso 2,51 me dan. Esa es la respuesta, sí, señor. Ese es beta, ¿no? Eso es beta, sí. Y de ahí ya toca reemplazarlo y multiplicarlo por 2. Eso. ¿Por qué por 2? Porque son 2 metros. Sí, 2 metros. Eso es. Yo estaba Pausa, haciendo profe. mal. 5 dividido entre 4 es exactamente 0. ¿Qué? Yo que dije 4 quintos de pi, ¿no? 4 Sí, quintos de 4 pi quintos es de pi. 0.8 pi. Y 0.8 pi es 2.51. Eso es beta, listo.
Pero si yo lo hago con grados, o sea, le digo 4 quintos de pi, entonces multiplique 4 por 180 y divídalo entre 5 y eso le da 144. Lo multiplica por los 2 metros para encontrar el beta L le da 288 grados. ¿Listo? Listo, profe. ¿No, profe, cómo? Disculpe. Eh, es como por ahí entre ultratumba, ¿no? Ah, ¿Qué verás? Vamos a hacerlo despacio, vamos a hacerlo despacio. Vamos a hacerlo despacio. Yo no voy a hacer esto. Voy a hacer lo siguiente. Así, mire. Vamos a hacer lo siguiente, verá. Beta. Beta es igual a, pero me voy a escribir beta acá. Símbolo beta. Beta es igual a, a omega sobre BP. Esa es una. O es equivalente a 2pi sobre lambda. Me toca escribir sobre lambda. Yo lo voy a hacer con omega sobre BP. ¿Por qué? Porque se me dio la regalada. ¿y eso cuánto le dio Lambda? Lambda da, no sé cuánto da. Pero todavía Un no lo cuarto creo que fue. A ver, espérame. Sí, un cuarto. ¿Un cuarto de qué? Pero. Un cuarto de metros. 0,25 metros. Yo le voy a hacer omega sobre BP. ¿Listo? Ya. Mire. Omega es 2 2 por pi por 100 100 por por 10 elevado. 10 elevado a la 6. ¿Seguro que es a las 6? Y a la 6. Son megas. Ya. Entonces, son megas. Aquí pongamos el pi, porque hay más de uno que le gusta el pipi. Bueno. Sobre 2.5 por 10 elevado a la 8. ¿Listo? Entonces vamos a ver esto cuánto me da. Otra 5 vez vamos. medias. Sí, no da 5 medios. 2 por pi por No, no, yo 100. me refiero a lambda, me daba 5 medias. Y 2 pi dividido entre 5 medios. Y allá me da 4 pi quintos. Eso, 4 pi quintos. Esto le queda 4. Eso da 2.5, 2,5. Eso, pero no lo haga así, no lo haga así, no lo haga así, no lo haga así. Porque usted sabe que pi vale 180 y como esto lo va a sacar de seno y coseno, pues hágalo así para no estar convirtiendo esto. Multiplique esto por 140. 180 y lo divide 100, entre 5. ¿Cuánto le da eso? En grados. 144. Exacto. Entonces, beta es igual a 144 grados. ¿Listo? Pero nosotros necesitamos es calcular en la impedancia, necesitamos es calcular es beta por L. Entonces serían 188. ¿Mm? Ujú. 100, Ahora, pero beta está en 144 grados y L está en 2 metros. Entonces aquí nos da 288 grados, ¿sí o no? Listo, y ahora sí Sí. lo puede reemplazar en la fórmula más fácil. El beta L ya es 288 grados. Mira, y aquí se hace la expresión así, ¿verdad? ¿Ya no?
¿Sí está bien o no? Sí, profe, ya dio. 466.39 menos 205,6 J. Eso es. Y si lo pasas a polar por si las moscas, da esto. Shift. Pásamelo a polar. Da 509.7, ángulo de menos 23,8. Hay aproximado. Ujú, eso es. Sí, ¿no? Listo. Perfecto. Qué Ahora, pena ¿qué si no estoy necesitamos? acá. Sí, ahora, ¿qué necesitamos hacer para poder calcular la impedancia de entrada? Pues usted la puede calcular de varias maneras. Usted ya lo sabe. Una de las alternativas es hallar el fasor de voltaje, el fasor de corriente y hacer un medio de eso, ¿no? Usted verá cómo lo hace. ¿Cómo le parece más fácil? Pues primero encontremos el fasor de voltaje. Entonces el voltaje de entrada, mejor dicho, en la entrada, va a ser igual a multiplicar Z de entrada por el voltaje sub S Corriente dentro. dividido entre la impedancia de entrada más 300 ohmios. ¿Saben qué es lo que hago ahí? Un divisor de voltaje, sencillamente, ¿no? Ah, caray, a ver. Entonces eso sería 60. Pero esta porquería. 466. ¿Cuánto les dio eso? Voy, profe. Sino que créame que en el computador es más difícil estarle dando clics. ¿Sí? Sí, total. Sí. Entonces compre la calculadora, pues. Ah, estaba ese profe, ¿no? Se lo comió un payaso. Eh, No. no, No, ¿qué, profe? no, no y no. A mí me dio esto, vea, pero ya le voy a dar la respuesta. Me dio 38.54, pongámosle, con ángulo de menos 8.8.9, Ah, o sea, le está pasando de una vez a polar. pongámosle. ¿Cómo ve? A medio 38,5, ángulo de menos 8,8. Ahí está, vea. Sí, ¿no? Ujú. Ese es el voltaje en la entrada, porque hicimos un divisor de voltaje. Ahora falta la corriente. Aquí no se llamaría corriente de entrada, aunque sí lo podíamos poner corriente de entrada, pero pues en realidad no es que sea la corriente de entrada, porque es la corriente simple. Sí, es la corriente de entrada. ¿Cómo calcula la corriente? Pues voltaje de entrada y entre impedancia de entrada. A mí me dio 0,07, bueno, esto vamos a hacerlo en milis. 75.6 miliamperios con ángulo de 15.05.
Sí. Sí. No. Que digan que sí, berracos. La potencia en la entrada de la línea va a ser igual a 1/2 de la parte real de el fasor de voltaje. El fasor de Profe, ya. voltaje. Creo que lo estaba haciendo, qué pena, profe. Sí, 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 da eso. Multiplicado por es el fasor de voltaje y el fasor de corriente conjugado, que sería 75,6. No se van a olvidar de los milis, ¿no? Porque ahí sí hay que cambiarle el signo a esta parte. Es decir, esto es por 10 a la menos 3. Eso ya lo hace una calculadora. ¿Cuánto le dio la potencia de entrada? Entonces, esto multiplicado por... Ay, hay que hacer el conjugado de esto, ¿no? Sí, sería 15 positivos ahí. Ajá. Y eso daría exactamente 1.46 ángulo de 6,25. No, pero ¿cómo te va a dar con ángulo? Recuerde que es la parte real, ¿no? Sí, es la parte real. Solamente sería 1.46. A ver, ¿cómo saca la parte real de fasores? Voy a hacerla despacio porque no se confundan, verán. Verán, dicen, ¿no? Listo, entonces verán. 1/2 de la parte real, ¿listo? Entonces no se van a olvidar de lo que voy a hacer. Hace el producto de los dos fasores, eso no tiene ningún problema, ¿cierto? Entonces, ya tengo ahí, a ver, Shift 2 y 3, a ver aquí qué me da. Listo, ahí está, el fasor de este conjugado y lo multiplico por 38,54 con ángulo de menos 8,8. Listo, le doy igual y esto me da Shift 2, 3, no se olvide. Esto le da 2,91, verán, antes de sacarlo de la parte real, 2,915 con ángulo de menos 23,85. Pero miren, aquí cómo saco la parte real, pues me toca convertir esto que está aquí en rectangular. ¿Por qué razón? Porque el uno es real y el otro es imaginario, ¿cierto? Entonces, ¿qué le doy? Me va a dar... miércoles. Espérenme, verán, ¿no? A ver si me dio 2,95
Con ángulo sí, perfecto. Entonces, esto lo voy a hacer, lo convierto a esto y me queda, mira, 2.666, ¿cierto? Menos 1.179, 179, pero esto es J, ¿cierto? Ahora, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer de ahí? ¿Cuál de los dos coge, el 266 o el 1.179? 266, creo. Exactamente, entonces sale el 266 y este lo divides entre 2. ¿Cuánto te da? 1.333 watts. Ojo con lo que acabo de hacer. No vayan a hacer operaciones chichipatas, ¿no? Cuando va a sacar la parte real de la parte imaginaria es simplemente pasar el fasor a rectangular y esta parte no la toma porque usted está tomando eso la parte real, miren, 2,666 y lo divides entre 2. Esta es la potencia que le entregaríamos a nuestro sistema. Bueno, entonces, mire, lo que hemos calculado es la potencia que le entregamos a la impedancia de entrada aquí. Como la línea es sin pérdidas, esa potencia llega acá. Mi pregunta es, voy a rayar la otra impedancia acá. Epa. Esta vale 300 ohmios. Mi pregunta es, ¿cuánto le llegará a cada una de las antenas? De los receptores, perdón. Bueno, es la misma potencia la que llega al otro extremo de la línea. Ahora mi pregunta es, ¿Cuánta potencia le llega a cada resistencia bueno, resistencia o o cada receptor? receptor. Sí. ¿Cuánto dice usted, señor Daniel? Pues yo diría que como Ujú, están en paralelo, sí, entonces tendría que llegar a la mitad. señor, aunque no importa si están en serie o en paralelo, pues la potencia se divide, acuérdese, ¿no? Las dos impedancias están en paralelo, entonces cada una recibe, a ver, están en paralelo y sus valores son los mismos. Entonces, la potencia que recibe cada uno es la mitad de la entrada, es decir, la potencia en Z sub L1 es igual a la potencia Z sub L2, es igual a ¿cuánto?
es igual a 6, no, perdón, a 0,6. Eso, 0,6. 0,666. ¿Qué? Watts. Mire lo que pasó, señoras y señores. El señor mago de Oz llegó y dijo que no, pues como yo tengo una buena antena, compré otro televisor y lo puse en paralelo. Al ponerlo en paralelo, ¿qué pasó? Pues que el señor, en vez de recibir el 1.5 vatios que recibía acá, con una sola, recibe ¿cuánto? Ni siquiera la mitad, señores. Ni siquiera la mitad recibe cada receptor. ¿Sí entendemos ahora la practicidad del asunto, la cosa interesante? Ni siquiera la mitad de la potencia recibe. Cada receptor recibe 0,666 vatios comparado con cuando está uno acoplado y con todas las de la ley, recibe 1.5 vatios. Entonces, mi ejercicio a plantear es el siguiente, que queda como tarea, de una vez le digo. ¿Qué pasa si usted pone esto, en vez de ponerlo en paralelo, póngalo en serie? Alguien puede decir, no, mejor me va en serie. Entonces vaya a ver si le va mejor en serie o en paralelo. ¿Qué tiene que hacer? Volver a repetir todos estos cálculos y volver a encontrar la potencia. Recuerde que la potencia en serie o en paralelo se divide igual, ¿no? Entonces, no hay problema. Pero lo que sí debe hacer es volver a hacer. ¿Cuánto le dará la ZDL en este caso? 600. ¿Cuánto? 600. Exacto, le da 600. Entonces, ¿ahora qué es lo que hace? Pues calcule con 600 la impedancia de entrada, ya tiene la impedancia de entrada, calcula el voltaje de entrada, la corriente de entrada, hace el producto, hace todo esto, da la potencia, ahora se regresa acá, la divide entre dos y mire a ver si le va mejor con serie o le va mejor en paralelo o mejor no lo haga. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Pues porque imagínese, la solución más bacana es decirle, ponga dos antenas, cada una con su respectivo televisor, y no hacer arreglos ni en serie ni en paralelo, porque en paralelo nos dio 0,66, es decir, ni la mitad de la potencia llega. Veamos a ver qué pasa cuando las dos están en serie. ¿Listo? Muchachos, ha sido un placer haber compartido con ustedes esta clase maravillosa. Gracias, profe. Fue un placer casi sexual. Por Dios santísimo. Dios santo. Gracias, ¿no, profe? Bueno, entonces, con muchísimo gusto, ya nos estamos viendo el día martes de la próxima semana con más contrachistes. Listo, profe. Muchas gracias. Listo, muchachos, que estén muy bien, ya hablamos. Bueno, chao, chao. Hagan el ejercicio, ¿no? Ya lo pongo en se fueron, chao.